Hola a todos, en este video vamos a explicar los ejemplos 3 y 4 que quedaron pendientes de la clase anterior. Como pueden ver, el ejemplo número 3 me dice: considere los triángulos EFG congruente con el triángulo NMO, que son los dos que ustedes pueden observar aquí en la imagen. Determine el valor de lo que se le solicita. Primero me piden que encuentre cuánto vale X, cuánto es la medida del ángulo n, es decir, cuánto mide este ángulo, cuánto es la medida del ángulo m, o sea, cuánto mide este ángulo, y cuál es la medida del ángulo f, que es cuánto mide este ángulo. Ok, partamos entonces de lo que nosotros ya sabemos. Nosotros ya sabemos que estos dos triángulos son congruentes en este orden. Entonces, para ello, lo que voy a sacar primero son las partes congruentes. Partes correspondientes congruentes. Si se recuerdan, las partes correspondientes congruentes de un triángulo son los lados y los ángulos internos. En este caso, los ángulos internos serían los vértices, ¿no? Donde se forman los vértices. Entonces vamos a decir nosotros lo siguiente. Vamos a utilizar estos, vamos a decir el ángulo por el orden de la congruencia, ¿verdad? El ángulo E es congruente con el ángulo, en ese mismo orden, con el ángulo N. Y si pueden ver acá, ok, hasta ahí. Aquí me faltó ponerle el símbolo de ángulo. Sería este de acá, ¿verdad? Esto significa ángulo medido, cuando tiene este símbolo, esta vueltecita ahí, ángulo medido. Entonces, ahora, las otras partes congruentes serían, en el mismo orden, F sería congruente con M. Y en el mismo orden sería congruente G con el vértice o con el ángulo que se forma en O. Esas son las partes congruentes. Ahora, basándome en eso que ya tenemos, en las partes correspondientes que son los ángulos internos, ustedes se darán cuenta que acá tengo cierta información dentro de los triángulos que corresponden a los ángulos. Por ejemplo, el ángulo E mide 30 grados, mientras que el ángulo N no lo sé. Entonces, estarán todos de acuerdo que basándonos en esa, entonces vamos a decir así, basándonos en la congruencia de los triángulos, entonces tenemos que vamos a corregir aquí, así, tenemos que, ok, entonces me piden entonces con eso decir que el ángulo E es congruente con el ángulo N, implica decir que la medida del ángulo E es exactamente igual que la medida del ángulo N. Si se fijan, una de las preguntas que me hacen es decir cuánto mide el ángulo N. ¿Ven? En esta parte de aquí abajo se logra ver. Una de las preguntas que me están haciendo. La medida del ángulo N, me dice. Entonces eso lo puedo saber yo ahorita. Porque como yo tengo estas partes correspondientes, entonces voy a decir entonces que la medida del ángulo N, la medida, en este caso sería así, la medida del ángulo N es exactamente igual a lo mismo que mide el ángulo E, que como ustedes pueden ver en el dibujo, mide exactamente 30 grados. 30 grados. Aquí está, 30 grados.
Siguiendo la misma lógica, ahora tenemos que la medida del ángulo F es exactamente igual que la medida del ángulo N. Pero si se fijan en los dibujos que tenemos, no sabemos cuánto mide F ni sabemos cuánto mide M. Entonces, si no tenemos ninguno de los dos, no podemos decir que mide lo mismo. Por lo tanto, vamos a trabajar con la siguiente parte. Me dicen la medida del ángulo G es la misma medida del ángulo O. Entonces, si ustedes se fijan acá en la medida del ángulo G, tenemos que 5x es exactamente la misma medida que el ángulo O. Y el ángulo O, como ustedes podrán ver, mide 100 grados. Por lo tanto, si ahora yo despejo, tendría que decir que el valor de x, lo cual representa una de las respuestas a una de nuestras preguntas, sería el resultado de dividir los 100 grados entre el número que acompañaba la x, que es 5. Por lo tanto, de esa manera encuentro que x es exactamente igual a 20 grados. Y con eso, digamos, acabo de darle respuesta a esta pregunta. ¿Cuánto es el valor de x? Bueno, pues aquí lo tenemos. X mide 20 grados. Ya tenemos cuánto mide el ángulo N. También ya lo tenemos. Me dice la medida del ángulo M y la medida del ángulo F. Eso lo vamos a saber en un momento. Entonces, si yo sé cuánto mide el ángulo... si yo sé cuánto mide el ángulo, el valor de x, entonces yo puedo calcular esta medida. ¿Cómo? Bueno, pues yo puedo decir entonces que... acá, más abajo, que 5 veces x, ¿de acuerdo? 5 veces x es igual a 100. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque si este ángulo mide 5 veces x y yo sé que la x mide 20, entonces puedo afirmar que este ángulo G mide exactamente 100 grados. Entonces, ahora me puedo apoyar en las propiedades de, ¿cómo se llama? En las propiedades que tengo sobre los ángulos internos de un triángulo. Entonces yo ahora a esta medida que se llama F, a la medida del ángulo F, entonces yo ahora la puedo calcular y puedo decir así. Vamos a usar la de geometría. Vamos a decir así. El ángulo F más 30 grados. ¿Ven? Estoy trabajando con el triángulo de color naranja. Sé que esta medida no la conozco. ¿Ven? Es una pregunta que me hace falta por contestar. Pero yo sé que la medida del ángulo F más los 30 grados que aparecen aquí arriba más el ángulo G, que yo acabo de decir que mide 100 grados, eso tiene que ser igual a 180 grados. ¿Por qué? Porque es la propiedad de la suma de los ángulos internos. Entonces, puedo de esa manera decir que el ángulo F es igual a 180 menos 180 grados menos la suma de 30 más 100 son 130 grados. De esa manera, el ángulo F es igual a 180 menos 130, 50 grados. Y por lo tanto, puedo concluir también que como F y M son congruentes, porque ven, aquí lo teníamos, entonces también puedo decir, por lo tanto, entonces en vez de poner la medida del ángulo F, puedo poner M es igual a también 50 grados. ¿Verdad? 50 grados. Y ya con eso
le dimos respuesta a el ejercicio completo, al ejemplo completo que teníamos pendiente el día de ayer. Aquí solo estoy corrigiendo esto, que no me gusta que se vea el símbolo de ángulo de esa manera, porque se ve más claro que esté solamente la pelotita del símbolo de grado. Ahí. Entonces ya con eso respondimos el ejercicio completo. Ahora pasemos al ejemplo, el ejemplo número 4. Aquí, ejemplo número 4. Entonces el ejemplo número 4 dice lo siguiente. E es el punto medio del segmento AB y CD. Ok, vamos a ver. Cuando a mí me dicen que un punto es la mitad o es el punto medio de un segmento, significa que ese segmento quedó dividido en dos partes iguales. Entonces, exactamente como lo que hicimos en el ejemplo número 1, que pusimos marcas en los lados para ir registrando la información, entonces vamos a hacer aquí lo mismo. Me dice, E es el punto medio de AB. Entonces primero voy a localizar el segmento. A es desde aquí hasta acá. ¿Ven? Todo esto. Todo esto es A, hasta acá. Pero yo sé que aquí en este puntito donde se intersectan se llama punto medio. Eso significa que la distancia que hay desde A hasta E y desde E hasta B es exactamente igual. ¿Por qué puedo decir eso? Porque es la mitad. Me dice que E es el punto medio. O sea que este punto que está acá en medio representa la mitad de A y B. Entonces estas dos partes son iguales. También ese mismo punto E dice representa la distancia, la mitad, perdón, de la distancia desde C hasta D. Este es el punto C y este de acá es el punto D. Entonces E representa también la mitad. Eso significa que esta distancia que hay desde C, que ahora le voy a poner dos marcas, no una, ¿ven? Es exactamente como esta de acá. Dos marcas también, como para que se identifique. Ahí está. Además de eso, nosotros tenemos ¿cómo se llama? En el cuaderno una propiedad, cuando estuvimos viendo rectas paralelas, que los ángulos que se forman entre dos rectas que se cortan de esta forma, como está el ángulo alfa y el ángulo beta, los que se ven en color gris, se llamarían ángulos opuestos por el vértice, lo cual significa que son iguales. Entonces este ángulo beta y el ángulo alfa son iguales porque son opuestos por el vértice, es decir, la medida de ellos es exactamente igual. Entonces, digamos, solo con esa línea que he yo analizado tengo la información que tengo en esta imagen. Ahora veamos qué es lo que me piden encontrar o probar. Me dicen, pruebe que el triángulo AEC y el triángulo BED, es decir, ¿quién sería el triángulo AEC? Sería este que vamos a ver acá, digamos, en color azul. Ese sería el triángulo AEC. Ahora, en color amarillo tendríamos el otro triángulo, BED. Sería este que está acá. Esos dos. Entonces, me dice que pruebe que son congruentes. Bueno, pues entonces yo puedo justificar todo eso escribiendo. Entonces puedo decir yo, vamos a poner aquí la respuesta. Entonces vamos a decir cómo, y entonces vamos a ir diciendo lo que nosotros estuvimos analizando anteriormente. Entonces vamos a decir cómo, vamos a insertar una ecuación para tener este operador que ocupamos.
sería este. Entonces vamos a decir, como la distancia de A hasta E es congruente con la distancia de B hasta E. Coma. Entonces vamos a decir también, ahora vamos a mencionar el otro lado, donde los lados tienen dos marcas. Entonces vamos a decir, como también CE es congruente ahí, congruente. ¿Con quién va a ser congruente? Pues permítanme, sería congruente con el segmento desde D hasta E. Te voy a decir, y además tenemos que decir cuáles son los ángulos congruentes, ¿no? Y además te vamos a decir, el ángulo, para eso ocupamos, vamos a decir aquí, el ángulo alfa es congruente. En este caso podríamos decir que es igual porque alfa y beta representan la medida, entonces vamos a utilizar, podemos utilizar igual, pero mejor vamos a utilizar el mismo símbolo. Es congruente con el ángulo beta, que sería este. Entonces, recapitulando, estamos diciendo, como el lado AE es congruente con el lado BE, es esta primera parte, también CE es congruente con DE, y además el ángulo alfa y el ángulo beta son congruentes. Ahora vamos a decir triángulo, vamos a tener que utilizar el orden correcto de la congruencia. Entonces vamos a decir los triángulos AEC, de hecho lo podemos decir así como está aquí, AEC es congruente con el triángulo BED, por el criterio lado, ángulo, lado, que se abrevia, lo podemos poner entre paréntesis, LAL, lado, ángulo, lado. Y ya con eso nosotros hemos respondido la primera parte, o sea, el inciso A, que de hecho lo voy a poner aquí así, inciso A. Vamos a la parte B, dice hallar el valor de X, que en este caso es esto de aquí, ¿no? Bueno, pues eso puede salir inmediato, como podemos decir CE y ED son congruentes, entonces vamos a utilizar esto de aquí, porque como pueden ver son los lados que tienen dos marcas, entonces podemos decir eso. Entonces vamos a decir como CE es congruente con ED, sus medidas son iguales. Entonces X es igual a 12. ¿Por qué puedo decir eso? Porque en la imagen lo tenemos. ¿Ven? El segmento CE y el segmento ED son iguales, pero a mí ED ya me dan en la imagen que mide 12. Por lo tanto, EC, que es la otra mitad, también tiene que medir lo mismo porque es la mitad.
De la misma manera me piden hallar el valor de y. Si ustedes se fijan, y está aquí. Entonces podemos decir, como, y en vez de poner esto así, podemos utilizar el orden de la congruencia para decir, como, en el orden que están aquí los triángulos, podemos decir, como CA es congruente con DB, entonces, perdón aquí, que tengo que salirme de la... ahí. Entonces, la medida de y es igual a 7. ¿Por qué? Porque son congruentes. Entonces, de esa manera, ya he respondido el ejemplo número 4.